Los cuentos. ¿Quién no ha escuchado una de esas historias? De personajes que le sucedían cosas fantásticas y que de niño nos sorprendía y nos hacía viajar en nuestra imaginación. Seguramente todos. Los cuentos y leyendas forman parte de toda cultura del mundo, y estas mismas, de alguna manera, hablan mucho de la idiosincrasia y las costumbres de un país o región. Lastimosamente, muchos de estos cuentos para niños que se relataban antes en nuestra cultura indígena se están perdiendo debido a la gran influencia que tiene la cultura mainstream en las nuevas generaciones. Los cuentos como Blancanieves y los 7 enanos, La Bella Durmiente, Cenicienta y más recientemente las películas de Pixar, Disney, Marvel, etc. están desplazando la cultura que se mantenía relativamente intacta de algunos pueblos que hablan quichua. Prácticamente ahora, algunas de ellas se están extinguiendo. Es por estas y otras razones que me gustaría darles a conocer 3 cuentos que de alguna manera están siendo olvidadas y mediante estas retratar de cómo se vivía y se pensaba en las comunidades indígenas de aquellas épocas, en donde la vida en el campo era más sencilla. Si alguien está pensando que en nuestra cultura indígena los cuentos para niños son como las historias de Disney, en donde las o los protagonistas siempre tenían el final clásico y vivieron felices por siempre. Pues déjenme decirles que esas cosas, digamos, no eran siempre una opción. Hasta puedo decir con mucha certeza que algunos de los cuentos para niños en el mundo indígena podrían formar tranquilamente parte de un film de terror. Y de cierta manera, parafraseando un poco la mítica frase de Dross en cada apertura, estas son los 3 cuentos para niños en el mundo indígena más perturbadoras. Número 3. El siguiente cuento era una materia indispensable en los primeros años de la escuela bilingüe que estaba en aquel entonces. Se podría decir que forma parte de la cultura indígena en sí, inclusive pudiendo variar un poco su relato en algunas regiones y que tal vez muchas personas ya la conozcan. Se trata del mito del cóndor. El mito del cóndor narra la historia de una joven que siempre se iba a las montañas a pastar a su rebaño de ovejas. Y cierto día, a lo lejos de las montañas aparece un joven, de buena presencia, vestido con una camisa y pantalón blanco, un muy elegante poncho negro, un sombrero que le cubría un poco el rostro y un reluciente rebozo rojo que lo tenía alrededor del cuello. La joven pastora, al ver tan impoluto hombre, queda impresionada y comienza a hacer buenas migas con él. Cierta tarde, cuando la jovencita lo estaba esperando en el lugar de siempre, el joven aparece a lo lejos, invitando a la chica a que se le acerque y lo siga. Ella accede al pedido de su amigo y lo sigue a donde él va. Pero al poco tiempo, al ver que el joven lo estaba llevando un poco lejos de donde ella se encontraba, le dice a su amigo que debe regresar a ver a sus ovejas, que tiene miedo de que les pueda pasar algo o se vayan a escapar. Pero de pronto, él la toma del brazo y no la deja ir. Al ver esta reacción, ella se asusta
y comienza a forcejear con él. Y es allí donde descubre que aquel hombre al cual se sentía tan atraída no era precisamente lo que ella pensaba. Y al voltear a ver sus manos, pudo ver que no eran humanas, más bien eran como garras cubiertas de escamas. Preocupada ella, lo mira a los ojos y pudo ver que no eran normales. Aquel hombre, al ver a la chica que se había convertido en su amiga tan desencajada, decide mostrar su verdadero ser y, deshaciéndose de toda la vestimenta, le dice que no es humano, que él es un cóndor y que la va a llevar con él. Y en ese momento, la joven no puede dar crédito a lo que está viendo, y sin poder hacer nada, el cóndor la lleva a su nido en lo alto de las montañas. Ya en el nido, la joven, llorando y muy asustada, le dice al cóndor que por favor no le haga daño y que la deje ir, que ella tiene a su padre solo y que ha de estar muy preocupado por ella. El cóndor le responde que no, que él está enamorado de ella y que desde ahora en adelante permanecerán juntos por siempre. Días pasaron y el padre de la joven estaba muy triste, preocupado por su única hija. La buscó por las montañas, por los pueblos aledaños, pero no aparecía, hasta que un día un pájaro del campo le dio la pista de que a su hija se la había llevado el cóndor que vive en las montañas. Y es ahí que el padre de la joven busca el lugar donde le indicó el pájaro y se va a buscar a su hija, llevando a un burro para ofrecerle al cóndor como una ofrenda, y así que le devuelva a su hija. Y el padre de la joven se encamina en la búsqueda. Y es ahí de donde tanto buscar puede ver a lo lejos en el aire la silueta de un cóndor. Y rápidamente deja amarrando a su burro y se dispone a dirigirse donde está su hija para salvarla. El imponente cóndor, al ver al animal tan indefenso, se dispone a llevárselo al nido para ofrecérsela a su amada. Pero en el transcurso de ese tiempo, el padre de la muchacha aprovecha aquel instante para salvar a su hija y llevársela de ahí, dejando como distracción la bayeta de la chica, y así que el cóndor pensara que había caído al barranco. El hombre y su hija se esconden rápidamente a unos metros del nido, detrás de unas rocas, esperando a que el cóndor caiga en la trampa. Al llegar el cóndor con el animal muerto al nido, se sorprende que la chica ya no está. Rápidamente el cóndor alza el vuelo y mira que cerca del nido está la bayeta al filo del barranco. Y desesperadamente el cóndor despliega sus enormes alas y cae en picada al fondo del barranco a buscar a la chica. Y es en aquel instante donde el padre y su hija aprovechan el tiempo para poder escapar de ahí y así poder salvarse. En verdad que es una historia que ahora que lo veo dista mucho de ser un cuento para niños. Pero, ¿qué les puedo decir? Eran otros tiempos. Y no menos sorprendente es la historia siguiente. Número 2. Se trata de un cuento que hasta ahora me pregunto si era una historia para niños, y es más,
Esta historia la conocí cuando estaba en una pequeña escuela de la parroquia. Ahí habían muchos libros de cuentos infantiles. Y de entre todas ellas hubo una que me perturbó mucho al leerla. No me acuerdo bien del título. Incluso la he buscado por el internet, pero no la he podido encontrar. Creo que se trata de la Yauma. No estoy seguro, pero quizás alguien lo conozca. Esta historia no escatima en censurar cosas que hoy en día serían prohibidas en los libros de cuentos en las escuelas, ya que su crudeza pasa a otro nivel. Si mal no recuerdo, se trata de una pareja recién casada que vivía en las montañas. Como toda pareja recién casada, ellos pasaban la mayor parte del tiempo trabajando en el campo. Era lo más común en aquella época. Hasta que un día, un señor de mediana edad se había mudado muy cerca de donde vivían ellos. Poco tiempo después, la pareja joven hizo amistad con aquel señor y de vez en cuando los iba a visitar. Cierto día en la mañana, cuando el marido había salido muy temprano al campo a trabajar y la mujer se quedó en la casa a hacer algunas cosas, el vecino apareció sin previo aviso. Pero esta vez, aquel señor no venía con la alegría de otros días. Más bien, tenía un semblante muy serio y misterioso. La chica le dice: «Buenos días, vecino. ¿Cómo ha pasado?», un poco intrigada por la forma amenazante con la que se dirige hacia ella. Él responde con una voz muy seria y profunda que tiene hambre y que le cocine. Ella, desconcertada, le dice que va a cocinar, pero para su marido. Él insiste y con una voz mucho más gruesa y atemorizante le dice que él tiene hambre ahora y que le cocine en ese instante. Ella, viendo la actitud del señor, muy temerosa, accede a su pedido, mientras ruega por favor que su marido regrese pronto del campo y que la pueda salvar. Sin poder hacer nada más, ella se dispone a sacar las ollas y comienza a preparar la comida. En tanto, aquel señor le dice que cocine un poco de carne. La chica le responde que no tiene, que solamente tiene algunas verduras. El hombre replica: «Aquí tengo un poco de carne». Y de un costal que venía trayendo, de pronto saca un corazón, un poco grande para ser la de algún animal. Muy temerosa ella, hace lo que le dice el señor, toma el corazón y lo mete en la olla. El hombre la mira y solo sonríe, y ella, temiendo lo peor, solo puede imaginar las cosas horribles que le esperan. Pero eso aún no era nada con lo que a continuación la chica iba a presenciar. El hombre le dice a la chica: «Quiero que me arregles el cabello». Ella trata de ganar tiempo y hace lo que le pide el señor, sin pensar que lo que iba a ver a continuación era algo monstruoso. Al levantar el cabello del hombre, la chica pega un grito. No daba crédito a lo que veían sus ojos. Era un rostro detrás de su cabeza. Aquel hombre tenía dos rostros, y ese rostro la miraba fijamente, susurrando a baja voz quién sabe qué cosas. Y es ahí donde la chica no puede soportar más y trata de escapar. Pero él la detiene y la amenaza para que termine lo que estaba haciendo. Ya sin esperanzas de salvarse, ella termina de cocinar y le sirve la repugnante cena. Él come complacido
y después de unos minutos se queda dormido. Y es ahí cuando ella aprovecha el momento y deja encerrado a aquel hombre, y no antes, sin prenderle fuego a toda la casa, acabando así con aquella abominación. Número 1. Después de repasar los anteriores cuentos, hay una que, a pesar de no ser protagonizada por algún ser sobrenatural, no lo hace menos perturbador. Cuando somos niños, es muy común tener problemas con unos bichos que nos han acompañado desde el comienzo de la historia humana. Y sí, hablamos de los famosos piojos. Los piojos son protagonistas de varios cuentos para niños en las que la moraleja consiste en que los niños quieran bañarse y mantenerse aseados para así evitar estos molestos bichos. En nuestra cultura, para esos casos que un niño o niña no desea bañarse, se le cuenta la historia de un niño que no le gustaba bañarse y que se despreocupaba mucho de mantenerse aseado. La mamá de este niño siempre trataba de que se bañara, porque tenía un problema con los piojos. Pero ese niño no le gustaba mucho esa idea y se escapaba siempre. Siempre se escapaba. Y así pasaron muchos días. Siempre la mamá le decía a su hijo de la importancia de bañarse para matar a los piojos. Y de la misma manera, él siempre encontraba la forma de escaparse. Hasta que un día, así como todas las mañanas, la mamá iba a ver a su hijo en el cuarto y decirle que tenía que levantarse. Pero ese día, cuando llegó al cuarto, se encontró con un escenario espantoso, un escenario propia de una película de terror. De aquel niño que había hecho todo lo posible para no bañarse y quitarse los piojos de la cabeza, solo quedaba la ropa y su cabello envueltos en una gran masa de piojos que lo habían consumido todo. Simplemente escalofriante. Y después de oír semejante relato, todo aquel niño que renegaba de darse un baño y dejarse que se le sacaran todos los piojos, se disponía a obedecer sin queja alguna, hasta algunas veces gustosos para que no le sucedieran como aquel niño del cuento. Estas historias y cuentos para niños se las podía encontrar en los textos de las escuelas bilingües de aquellos años. La mayoría de estas escuelas eran rurales. Actualmente no he podido encontrar estas historias por internet, a excepción de la leyenda del cóndor, que se encuentra en diferentes versiones. Y bien, espero que les haya gustado estas historias. Y nada más que decir, nos vemos.